alrededor de tu mesa. Venimos a recordar alrededor de tu mesa. Venimos a recordar que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad, que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia con la paz y ese favor de Dios Padre, que es quien nos congrega en Cristo Jesús, esté con todos ustedes. Bienvenidos todos, hermanos, vivamos de corazón este encuentro fraterno, la Eucaristía. Les invito a orar para que juntos pidamos al Señor la caridad como amor. Ofrecemos en la Pascua de Inés Oliva Ramírez, en su cuarto aniversario ya. Segundo, no, cuarto aniversario. Cuarto. Uniéndonos a la intención de sus hijos, ya como nos pasa el tiempo. Concédele, Señor, el descanso eterno. Descanse en paz. Nuestra hermana Inés Oliva y con ella todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Y está de cumpleaños Jocelyn Reyes, en unión con su familia y amigos. La saludamos también, que los cumpla en la gracia de Dios. Para celebrar nosotros dignamente estos sagrados misterios, recordemos en actitud humilde llegar a esa presencia del Señor y de verdad buscar acrecentar día a día la caridad como amor. Y si en eso hemos faltado, recuerden que es el gran pecado, el desamor. Por eso pedimos perdón diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Enciende, Señor, nuestros corazones con el espíritu de tu amor, para que siempre podamos pensar lo que es digno y grato a tus ojos y amarte sinceramente en los hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Abramos el corazón y la mente a la palabra de Dios. Lectura del libro de los jueces. En aquellos días vino el ángel del Señor y se sentó bajo el terebinto que hay en Ofrá, perteneciente a Ohaz, de los Adesier. Su hijo Sedeón estaba desgranando el trigo del lagar para esconderlo de los madianitas. Se le apareció el ángel del Señor y le dijo: el Señor esté contigo, valiente guerrero. Sedeón respondió:
Perdón, mi Señor. Si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sucedido todo esto? ¿Dónde están todos los prodigios que nos han narrado nuestros padres, diciendo, el Señor nos hizo subir de Egipto? En cambio ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de Madián. El Señor se volvió hacia él y le dijo, ve con esa fuerza tuya y salva a Israel de los Madián, yo te envío. Gedeón replicó, perdón, mi Señor, ¿con qué voy a salvar a Israel? Mi clan es el más pobre de Manasés, y yo soy el menor de la casa de mi padre. El Señor le dijo, yo estaré contigo, derrotarás a Madián con un solo hombre. Gedeón insistió, si he hallado gracia a tus ojos, dame una señal de que eres tú el que está hablando conmigo. Te ruego que no lo retires de aquí hasta que vuelva a tu lado. Traiga mi ofrenda y la deposite en ti. El Señor respondió, permaneceré sentado hasta que vuelvas. Gedeón marchó a preparar un cabrito y panes ácimos con unos 45 kilos de harina. Puso la carne en un cencillo, echó la salsa en una olla, lo llevó bajo la encina y se lo presentó. El ángel de Dios le dijo entonces, coge la carne y los panes ácimos, deposítalos sobre aquella peña y vierte la salsa. Así lo hizo. El ángel del Señor alargó la punta del bastón que tenía en la mano, tocó la carne y los panes ácimos, y subió un fuego de la peña que consumió la carne y los panes ácimos. Después el ángel del Señor desapareció de sus ojos. Cuando Gedeón reconoció que se trataba del ángel del Señor, dijo, ay, Señor mío, Señor, que he visto cara a cara el ángel del Señor. El Señor respondió, la paz contigo, no temas, no vas a morir. Gedeón erigió allí un altar al Señor y lo llamó, el Señor Paz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo. Dios anuncia la paz a su pueblo. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos y a los que se convierten de corazón. Dios anuncia la paz a su pueblo. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan, la fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. Dios anuncia la paz a su pueblo. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él y sus pasos señalarán el camino. Dios anuncia la paz a su pueblo. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, en verdad les digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Al oírlo, los discípulos dijeron espantados, entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo, es imposible para los hombres, pero Dios lo puede todo. Entonces dijo Pedro a Jesús, ya ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar?
Jesús les dijo: en verdad les digo, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también ustedes, los que me han seguido, se sentarán en los 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Todo el que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Palabra del Señor. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir y cómo decirlo, lo que debo callar y lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos, guíanos y santifícanos. Que de verdad tu palabra, Señor, es y sea lámpara en nuestros pasos. Amén, amén, amén. Bueno, hoy seguimos leyendo el libro de los jueces. Recordemos, en toda la historia del pueblo de Israel, el Señor siempre los llamó, quiso acompañarlos y se manifestó fiel. El pueblo desobedecía, seguía sus propias pasiones, digámoslo así. Y ayer leíamos que cuando aparecía un juez, marchaban. Cuando el juez no estaba, otra vez daban rienda suelta a sus intereses. Y hoy nos van a citar a un personaje, un juez que surgió, llamado Gedeón. Nos dice, perteneciente a Joás, de los de Abiser. Este hombre debería ser un signo, y fue un signo para el pueblo de Israel en un determinado momento. Y hay quienes han leído nada más este trocito del capítulo 6 del libro de los jueces y tienen su propia comunidad. Y Gedeón, que hizo la voluntad de Dios, que marchó, que ofrendó a Dios, se convierte en un signo para muchos. Y hay una comunidad, los Gedeones internacionales. El texto ojalá se aplicara a todos y cada uno de nosotros, porque si nosotros no nos reconocemos como un signo de Dios para guiar a otros con mucha paciencia, con dulzura y sobre todo con caridad, por eso escogía esas oraciones para la celebración de hoy, nos quedamos como a mitad de camino. Podemos tener muy buenas intenciones, pero nos quedamos muchas veces en eso, en intenciones. Y valdría la pena que nos hiciéramos la pregunta: ¿quién nos recordará por el camino que señalamos? ¿Quién nos recordará diciendo, es que a mí esta persona me tomó de la mano, me guió, me llevó a la presencia de Dios? Gedeón ya cumplió su papel en la historia, pero a todos y cada uno de nosotros nos toca escribir una nueva página de esa historia, y ojalá sea la mejor página y que otros, muchos, la quieran leer. ¿Quién nos recordará? ¿Quién hará memoria
Y qué bueno sentir que hoy digan: ve, Elvira, ve, Luisa, ve, Cecilia, anda, camina, yo te envío. Y te envío de pronto a una persona concreta. Te envío a una persona concreta, o te envío a tu familia, o te envío a una comunidad. Y anuncia la paz que yo te he transmitido. Y el Señor le decía: la paz contigo, no temas, no temas. ¿Y cómo llamó él aquel lugar y el altar que erigió Gedeón? El Señor, paz. La armonía en la vida la encuentro en el Señor, el equilibrio. Y puedo decir abiertamente, por lo que vivo, que Dios anuncia la paz a su pueblo. Pero para vivir esa paz, hoy, ¿qué necesito? Lo que decía el salmista: escuchar lo que dice el Señor. Y si entonces nos vamos al Evangelio, ¿qué nos ha dicho? Y allí hay que hacer nuevamente una interpretación del texto bíblico. Ayer era el joven rico que se marchaba muy triste porque le costaba desprenderse de, así fuera una muy buena persona y cumpliera todos los mandamientos. ¿Sí? Y dice Jesús que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y siempre pensamos en rico como el que tiene el signo pesos marcado, y dirán: no tiene afugias. Pero a nosotros nos lo han enseñado en la Sagrada Escritura, que hemos sido enriquecidos también con toda clase de bienes espirituales, con talentos, con carismas, dones. Pero muchas veces con esos talentos, con esos carismas, con esos dones, nos falta caridad. Porque aunque yo puedo hacerlo y puedo colaborar y puedo impulsar y llevar a otros, no lo hago. Creo que se los he dicho a la saciedad en los 5 años que voy a cumplir ya aquí pasado mañana. A ver si me lo celebran. Oigan, no se trata de cuánto tengo para dar. Se trata de llegar a descubrir cuánto me doy. ¿Cierto? No es solo dar, es darse. Y si lo miramos desde el plano de las cosas materiales, los discípulos estaban también preocupados. Lo hemos dejado todo, entonces ¿qué nos va a tocar? Eso de desprenderse de todo. Cuando hablamos del signo pesos no es tan fácil. A unos les queda muy fácil. Conocemos excepciones que confirman la regla. Necesita, venga, yo ayudo, apoyo, para las que sea. Pero cuando se trata de aquello que me hace rico, mi talento, mi carisma, mi don, mi capacidad, soy capaz de desprenderme de todo ello. Y saben, ese compartir y hacerlo sobre todo con una profunda alegría hace que aquello que damos se nos devuelva al doble. Jesús lo enseñó: la medida que usen la usarán con ustedes y les verterán una medida colmada, generosa, rebosante. O como nos enseñaban los más viejitos: tendrás siempre el doble de aquello que deseas y brindas a los demás. Anúncieles la paz, lléveles la paz, comparta esa paz con una inmensa alegría. ¿Cómo va a vivir? Cada vez más bueno, cada vez más bueno. Y aquí estamos leyendo hoy el Evangelio de Mateo, que dice: el que deja todo recibirá 100 veces más y será recordado
in memoriam, eternamente. En otro pasaje bíblico, en un paralelo, dice, recibirá 100 veces más, pero con dificultades. No es fácil desprenderse. Muchas veces no entienden el que mi carisma, mi talento, mi don lo pueda ofrecer. Y en algunos casos lo pueden ver que la soberbia, que el orgullo, que no sé qué, muestra ese servidor. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Ojalá fuéramos los primeros en servir y los últimos en ser servidos. Ojalá. Y de que recibimos 100 veces más, incluso en cosas materiales, no nos quepa la menor duda. Porque así como fuimos enriquecidos con bienes espirituales, también hay que reconocerlo, poco, mucho que sé, hemos sido enriquecidos con bienes materiales. Señor, esté con ustedes. Espíritu de Dios que aletea sobre este mundo, anímanos, actívanos. Llénanos de vida con tu soplo para ser puentes de unión entre orillas, lugar de encuentro en encrucijadas, árbol frondoso en la aridez, fuente de agua fresca en el desierto, sal que dé sabor a la vida de todos, luz que rompa las sombras, mano acogedora en los momentos de soledad, brazos abiertos a la necesidad de todos, fruto sabroso para quienes sienten hambre. Espíritu de Dios, que puede renovar y recrear todo, envuélvenos con tu luz. Y para construir el reino de Dios, aliéntanos a vivir la justicia, el amor y la paz. Así sea. Que la palabra que brevemente hemos hecho oración se haga para nosotros Eucaristía. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, por este vino, frutos de la tierra, de la vida, del trabajo del hombre. Los recibimos de tu generosidad y ahora te los presentamos. Ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos juntos, hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Santifica, Señor, en tu bondad estos dones. Concédenos que al acoger la ofrenda de este sacrificio espiritual, podamos llevar a todos tu caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado, por el que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria cantando: El Señor es santo,
El Señor es santo. El Señor es santo. El Señor es nuestro Dios. El Señor es nuestro Padre. Reina en el cielo, reina sobre la tierra. El Señor es santo. El Señor es santo. El Señor es santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a los suyos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Por mi comunión espiritual, tú conmigo y yo en ti. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a los suyos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes, por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Por mi comunión espiritual, tú conmigo y yo en ti. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Ricardo, su auxiliar Mauricio, todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hija, Inés Oliva Ramírez, en este cuarto aniversario, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que, así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, de nuestros familiares y amigos. Bendice a quienes celebran la vida, a Jocelyn Reyes en sus 40 años de vida. A todos y cada uno de nuestros hermanos, que así con María la Virgen, Madre de Dios, Madre nuestra, con San José, los apóstoles y mártires, San Eduardo Rey, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna, cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles ahora a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que has dicho a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Vivamos fraternalmente esa paz que Cristo nos dejó. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Creo, Señor mío Jesucristo, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento. Te adoro con todo mi corazón, deseo recibirte en mi alma, no pudiendo hacerlo sacramentalmente ahora. Ven al menos espiritualmente a mí, a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que jamás me separe de tu lado, así sea. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Dice el Señor: arrancaré de su carne el corazón de piedra, les daré un corazón de carne sensible, les infundiré mi espíritu. Así, movidos por el amor, serán mi pueblo, yo seré su Dios. Oremos. Te pedimos, Señor, que llenes de la gracia del Espíritu Santo a quienes alimentas con un mismo pan del cielo. Reanímanos abundantemente con la dulzura de la caridad perfecta, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendíceme, oh María Auxiliadora, que tu bendición santísima permanezca en mí noche y día, en la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad, en la vida y en la muerte y durante la eternidad. Oh bendición de María Auxiliadora, dichoso quien te la pide, recibe y guarda. Después de obtenerla aquí en la tierra, la lleve en su último suspiro, como prenda de vida eterna. Amén. María, auxilio de los cristianos. María, auxilio de los cristianos. María, auxilio de los cristianos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor.
La bendición de Dios, que es amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Vivan en paz.